Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. ¿Qué hombre encuentra a su enemigo y le permite seguir su camino en paz? Con esta frase, Saúl reconoce la grandeza de corazón de David y a su vez, David, con sus palabras, expresa lo que a Dios le corresponde el juicio. David no ha querido aprovecharse de la situación, al contrario, ha querido hacer lo justo a los ojos de Dios. En situaciones mucho más pequeñas y cotidianas nos encontramos ante esta disyuntiva de sacar ventaja o proceder con rectitud. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos ya en esta segunda semana del tiempo ordinario. Preparamos nuestro corazón en este caminar hacia la santidad. Por eso lo primero que hacemos es pedirle perdón al Señor de todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor gobiernas los cielos y la tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Saúl reunió a 3,000 hombres seleccionados entre todo Israel y partió en busca de David y sus hombres hacia las peñas de las cabras salvajes.
Al llegar a los corrales de ovejas que están junto al camino, donde había una cueva, Saúl entró a hacer sus necesidades. En el fondo de la cueva estaban sentados David y sus hombres. Ellos le dijeron: este es el día en que el Señor te dice: yo pongo a tu enemigo en tus manos, tú lo tratarás como mejor te parezca. Entonces David se levantó y cortó sigilosamente el borde del manto de Saúl. Pero después le remordió la conciencia por haber cortado el borde del manto de Saúl y dijo a sus hombres: Dios me libre de hacer semejante cosa a mi Señor, el ungido del Señor. No extenderé mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Con estas palabras, David retuvo a sus hombres y no dejó que se abalanzaran sobre Saúl. Así Saúl abandonó la cueva y siguió su camino. Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl: «Mi señor, el rey». Saúl miró hacia atrás y David, inclinándose con el rostro en tierra, se postró y le dijo: ¿por qué haces caso a los rumores de la gente cuando dicen que David busca tu ruina? Hoy has visto con tus propios ojos que el Señor te puso en mis manos dentro de la cueva. Aquí se habló de matarte, pero yo tuve compasión de ti y dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor. Mira, Padre mío, sí, mira en mi mano el borde de tu manto. Si yo corté el borde de tu manto y no te maté, tienes que comprender que no hay en mí ni perfidia ni rebeldía, y que no he pecado contra ti. Eres tú el que me acechas para quitarme la vida. Que el Señor juzgue entre tú y yo, y que Él me vengue de ti. Pero mi mano no se alzará contra ti. La maldad engendra maldad, dice el viejo refrán. Pero yo no alzaré mi mano contra ti. ¿Detrás de quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién estás persiguiendo? A un perro muerto, a una pulga. Que el Señor sea el árbitro y juzgue entre tú y yo. Que Él examine y defienda mi causa y me haga justicia, librándome de tu mano. Cuando David terminó de dirigir estas palabras a Saúl, éste exclamó: ¿no es esa tu voz, hijo mío, David? Y prorrumpió en llantos. Luego dijo a David: la justicia está de tu parte, no de la mía, porque tú me has tratado bien y yo te he tratado mal. Hoy sí que has demostrado tu bondad para conmigo, porque el Señor me puso en tus manos y tú no me mataste. Cuando alguien encuentra a su enemigo, ¿lo dejará seguir su camino tranquilamente? Que el Señor te recompense por el bien que me has hecho hoy. Ahora sé muy bien que tú serás rey y que la realeza sobre Israel se mantendrá firme en tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad. Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad. Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad, porque mi alma se refugia en ti. Yo me refugio a la sombra de tus alas hasta que pase la desgracia. Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad. Invocaré a Dios el Altísimo,
al Dios que lo hace todo por mí. Él me enviará la salvación desde el cielo y humillará a los que me atacan. Que Dios envíe su amor y su fidelidad. Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad. Levántate, Dios, por encima del cielo, y que tu gloria cubra toda la tierra, porque tu misericordia se eleva hasta el cielo, y tu fidelidad hasta las nubes. Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió a la montaña, llamó a los que quiso y se fueron con él. A los 12 los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos Jesús. hermanos, aquí entonces tenemos la selección de Jesús. Avejina. Estos primero fueron discípulos, pero ahora Él los elige y los hace apóstoles. Dos terminologías muy importantes. Discípulo es el que está siguiendo, el que está aprendiendo. Pero dice que tenía alumno. Ojoñe moi, ogendú, oicuamba, elandembo, etamba, evalande clase cuera, por decir así. Ciertamente que Jesús no le llamaba a una clase y en el pizarrón comenzar a explicarle sobre la Santísima Trinidad o sobre no sé qué cosa, como nosotros estudiamos la teología, ¿verdad? Bueno, sino que a veces es Jesús que explica, pero con la vida, el discipulado. Por eso también se dice que el discipulado es una experiencia de vida, queridos amigos. El discipulado no es una clase. El discipulado no es sentarse y hacer jugadas de pizarrón. Ñandela ñande jugada tiene que ser de selección paraguaya. Tiro, libre, centro, cabeza y gol. Tiene que ser entonces algo bien pensado, bien elaborado, pero en la vida, en la cancha. Upebe la ñandere añana, upebe la ñamombe uanajaya evaena, ave orero yapojina, peñande yarara pepeja eñande boejaisha. Eso, queridos hermanos, es el discipulado. Aprender en la experiencia. Vengan y lo verán, ¿se acuerdan? Que buscan dónde vives, quién eres tú. Peyuna beiguajama, discipulado. Seguimiento de Cristo, secuela Christi. Y ahora viene y el Jesús de hoy llama a sus discípulos y llama a quien Él quiso. Otro elemento. Jae ogenoi, jae votaba. Representantes. Va llamando uno a uno. Esta es la selección de Jesús. Y bueno, hay de todo, porque hoy hay ve opagueteo, hoy hay ve te llamo en gol en contra. Gol en contra. Judas Iscariote. Bueno, pero todo esto, queridos amigos, ¿saben por qué esta lista? ¿Por qué estos 12? Bueno, esto primero lo quiere decir la universalidad, ¿verdad? Los 12 apóstoles. El apostoleo quiere decir lo que ya somos enviados. Yaikuapama tena yaikuala ñande yara ñande bo evakwe hago anga ñande ya ñepuru yagüero guata hayagüera hayeva peñande yara iba ñande. Y esto es esencial y fundamental para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entender, saber y por lo tanto ahora vamos a comprometernos porque ese es el apóstol. El apóstol es ahora el alter Christi, el otro Cristo, el que se va a poner aquí las pilas y va a comenzar a predicar, a anunciar y a enseñar entonces. Y esto es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Y este es su equipo. Entonces les llama
primero a los que Él quiso y se fueron con Él. El ir con el Señor significa que nosotros ahora vamos a hacer lo mismo que Él hizo. Vamos a vivir lo mismo que Él vivió. Ahora ya no somos más expectantes simplemente, sino que ahora somos actores. Somos los que representamos en vida lo que el Señor nos había dado. Entonces a los 12 los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar. Ahí está el apóstol, enviarlos. Y les dio el poder para expulsar a los demonios. Quiere decir que la fuerza de Dios siempre actúa en nosotros para hacer el bien, en síntesis. No es para hacer el mal, hacer el bien. Y ahí viene el nombre de cada uno. Y ustedes ya saben. Simón. Simón le negó también a Jesús 3 veces hoy. Cuando cantó el gallo, ahí se puso a llorar. Santiago de Zebedeo y su hermano Juan, que se llamaba Boanerge, y Yaquer Cocoge. Se le llamaba los hijos del trueno. ¿Se acuerdan? Vamos a mandar a echar rayos sobre esta gente. O sea, y eso era del equipo de Jesús. Andrés, bueno, este es uno de los que le siguió a Jesús y después dijo, ¿dónde vives? Le dijo, vengan y verán. Bueno, Andrés, el hermano de Simón. Después estaba Felipe, este también, ¿se acuerdan que habló ahí con Natanael? Este ya se fue, le anunció, le dijo, Yuque, Natanael. Bartolomé, y justamente Bartolomé es Natanael, este es el nombre de también de Natanael. Mateo, ya sabemos dónde está, sentado, pecador, cobrador de impuestos, estaba viendo el juicio. Y ande, ya no, sígueme. Ojo a Pecueri. Le invitó luego y enseguida le invitó a todos otros sus socios fuera de la corrupción. ¿Cómo le criticaron a Jesús, verdad? Pero Jesús le dice, ¿saben qué? Yo vine aquí para los pecadores. Con haciendo unidad, esperemos que alguno de ellos por lo menos entre en el camino de Dios. Santiago, el de Alfeo. Después está Tadeo, Simón, el cananeo, Judas Iscariote. Bueno, todos estos personajes, ya dijimos ahí al final también, el que mete gol en contra. Pero todos formamos de este equipo del Señor. El Señor nos llama a todos, pero claro, el Señor nos llama primero a ser un discipulado para luego también sentirnos apóstoles en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra nación, ya esa cágena que somos cristianos. Aniquena la llagre core y la tera de cristianos, sino que vamos a mostrarlo y vamos a vivirlo con nuestra honestidad y con nuestro deseo de hacer siempre el bien. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que extienda la invitación del Señor a los hombres para formar parte de su gran familia por medio del bautismo, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por las autoridades de nuestro país, para que se sientan llamados a actuar con honestidad y con responsabilidad social, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y vivan con la confianza puesta en el Señor, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que seamos abiertos y dispuestos a recibir a quienes se acercan a la Iglesia, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se lleva a cabo la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por eso, estos dones de benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí.
Oración final. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que alimentados del mismo pan del cielo permanezcamos siempre unidos por el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Amén. Amén. Quiero caminar